Después de firmar los papeles del divorcio con mi esposo, bloqueé en secreto todos sus accesos financieros, incluyendo sus tarjetas de débito y crédito. Una noche, mientras él celebraba su lujosa fiesta de bodas con su amante, una celebración que costaba más de $30,000, la música se detuvo de repente. En un instante, todo el salón quedó en completo silencio. Entonces aparecí yo, acompañada de un hombre misterioso, y una sola frase pronunciada por ese hombre lo destruyó todo. Pero antes de comenzar esta historia, déjame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para que pueda seguir trayéndote historias cada vez más interesantes. El ambiente dentro de la sala de mediación del Tribunal de Familia era gélido y opresivo. Era como si el aire acondicionado estuviera trabajando el doble de lo normal para congelar las emociones que flotaban en aquel lugar. A un lado de la larga mesa de madera pulida, estaba sentado un hombre con un traje caro que irradiaba una confianza absoluta en sí mismo. Ese hombre era Rodrigo. Su rostro mostraba una expresión de victoria que no se molestaba en disimular. Reclinaba su espalda contra el respaldo acolchado de la silla mientras miraba con desprecio a la mujer sentada frente a él. Esa mujer era Camila, su esposa, o más precisamente, la mujer que en cuestión de minutos se convertiría oficialmente en su exesposa. Camila permanecía sentada con absoluta calma. Sus manos descansaban entrelazadas sobre el regazo de su vestido largo y elegante. Su pañuelo, sencillo pero impecablemente arreglado, enmarcaba un rostro que no mostraba expresión alguna. No había lágrimas, no había ira, solo una serenidad que hacía imposible adivinar qué estaba pasando por su mente. El abogado de Rodrigo depositó un grueso expediente frente a Camila. El sonido del papel rozando la superficie de la mesa resonó con fuerza en aquella habitación silenciosa. Rodrigo sonrió con sorna y comenzó a hablar con un tono de voz deliberadamente alto, como si quisiera asegurarse de que todos los presentes escucharan lo importante que él era. Declaró que la decisión de Camila de divorciarse era el mayor error de su vida. Rodrigo siguió despotricando sobre cómo ella jamás podría sobrevivir en la gran ciudad sin él. La llamó una simple ama de casa que durante todos esos años había vivido cómodamente gracias a su arduo trabajo como director general de la empresa. Según él, Camila no poseía ninguna habilidad más allá de gastar el dinero que él ganaba. Aquellas palabras brotaban de la boca de Rodrigo con total naturalidad, cargadas de desprecio y una arrogancia desbordante. Camila no interrumpió su discurso. Lo dejó desahogarse completamente. En su interior, sentía una mezcla de asombro al ver cómo el dinero y el poder habían transformado al hombre que una vez amó en un extraño tan patético. Recordaba perfectamente cómo Rodrigo había llegado ante ella años atrás, educado y respetuoso, suplicando la bendición de sus padres, quienes en aquel entonces dudaban de él. Pero ahora, Rodrigo actuaba como si el mundo entero estuviera bajo sus pies. El abogado de Camila intentó intervenir ante las palabras hirientes de Rodrigo, pero ella hizo un sutil gesto con la mano para detenerlo. Quería escucharlo todo. Quería grabar ese momento en su memoria como la razón más poderosa para no dar marcha atrás. Cuando Rodrigo terminó su discurso triunfal, le ofreció a Camila su costosa pluma con un gesto desafiante. La retó a firmar de inmediato si realmente se atrevía a vivir en la miseria. Incluso añadió que no le daría ni un solo centavo de los bienes gananciales y que estaba seguro de que ella vendría arrastrándose a pedirle dinero en menos de un mes. Camila tomó la pluma con un movimiento pausado, echó un vistazo rápido a los puntos del documento. Todo estaba exactamente como ella había planeado, sin reclamos de bienes, sin demandas de acciones, un divorcio puro, sin condiciones. Para Rodrigo esto era una victoria absoluta, pues creía que podría quedarse con todos los activos que había estado administrando. Para Camila, esto era la llave que abriría la trampa que había preparado cuidadosamente. La punta de la pluma tocó el papel blanco. Con un trazo firme y sin la menor vacilación, Camila estampó su firma sobre el sello oficial. La tinta negra marcó el final de 5 años de matrimonio. El sonido de la escritura fue tan decidido que no dejaba lugar a dudas sobre la determinación de Camila. Después de terminar,
Cerró el expediente y lo deslizó de vuelta hacia el abogado de Rodrigo. El mediador, que presenciaba la escena, solo pudo suspirar profundamente al ver la dureza de corazón de ambas partes, aunque de maneras muy diferentes. Rodrigo arrebató el documento de inmediato, lo examinó con una amplia sonrisa y dejó escapar una pequeña carcajada. Sentía que un enorme peso se había levantado de sus hombros. Se sentía libre, libre para mantener su relación con Victoria abiertamente, libre para disfrutar de la riqueza que él proclamaba como fruto exclusivo de su sudor. Camila se levantó de su silla, se alisó la ropa brevemente y miró a Rodrigo por última vez. Él seguía ocupado estrechando la mano de su abogado, celebrando su falsa victoria. Sin pronunciar una sola palabra, Camila se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de salida. Sus pasos eran ligeros, como si un peso de miles de toneladas acabara de desprenderse de su espalda. Rodrigo gritó desde atrás, diciéndole que no olvidara el camino de salida porque él no pensaba acompañarla. Camila ni siquiera volteó. Abrió la puerta de la sala, salió al pasillo abarrotado del tribunal y siguió caminando hasta llegar al vestíbulo principal, donde su auto ya la esperaba. El sol brillaba intensamente afuera del edificio judicial, en marcado contraste con el frío trato de Rodrigo en el interior. Camila subió al sedán negro que la aguardaba y se acomodó en el asiento trasero. Exhaló un largo suspiro. Su chofer personal, un hombre mayor que había servido fielmente a la familia durante años, le preguntó con cortesía si todo había salido bien. Camila simplemente asintió despacio mientras esbozaba una leve sonrisa. Entonces sacó una tableta electrónica de su bolso de trabajo. La pantalla se encendió, mostrando el logotipo de un prestigioso banco privado, donde se guardaban todos los activos familiares y empresariales. Camila ingresó el código de seguridad doble y escaneó su huella digital para acceder al sistema como administradora principal. En la pantalla aparecía claramente un diagrama financiero que ella había estado supervisando en silencio durante años. Se mostraban varias cuentas a nombre de la empresa y cuentas personales interconectadas. Durante los últimos 5 años, Rodrigo había tenido una tarjeta de acceso secundaria con un límite prácticamente ilimitado. Él creía que esa era su cuenta personal, pero en realidad era solo una facilidad otorgada por la familia de Camila a su yerno para facilitar las operaciones de la empresa. Rodrigo había olvidado, o quizás era demasiado arrogante para darse cuenta de que nunca tuvo acceso a la cuenta principal. Todos los activos, desde la lujosa mansión donde vivían, los automóviles en el garaje, hasta la tarjeta de crédito Platinum que tanto le gustaba presumir, todo estaba vinculado a la cuenta de herencia familiar de Camila. Los dedos de Camila se deslizaron sobre la pantalla de la tableta. Entró al menú de configuración de acceso de usuarios. Allí aparecía el nombre de Rodrigo con el estatus de director general y acceso completo. Camila presionó el botón de editar. Sin la menor duda, cambió el estatus de acceso. Seleccionó la opción de bloquear todas las tarjetas de crédito adicionales, congelar el acceso a retiros de efectivo y desconectar el token digital para transferencias empresariales. El sistema solicitó una confirmación final con una advertencia de que esta acción paralizaría toda la actividad financiera del usuario afectado. Camila presionó el botón de confirmar con absoluta firmeza. La pantalla procesó la orden durante unos segundos, girando brevemente antes de mostrar una gran marca de verificación verde con el mensaje de que el acceso había sido revocado exitosamente. Camila se reclinó en el cómodo asiento del auto, cerró los ojos por un momento, imaginando lo que sucedería a continuación. Rodrigo en ese momento seguramente estaba camino a su libertad, probablemente planeando una gran fiesta para celebrar el divorcio. Camila conocía perfectamente el carácter de su exmarido. Rodrigo era el tipo de persona que necesitaba reconocimiento. Seguramente querría presumir su riqueza para ocultar el hecho de que acababa de fracasar en su matrimonio. Camila murmuró en voz baja para sí misma, despidiéndose de su doloroso pasado. Ya no era la esposa que solo podía quedarse callada en casa. Ella era la legítima propietaria del imperio empresarial que Rodrigo había estado reclamando como suyo. El sedán se abrió paso entre el tráfico de la ciudad, alejando a Camila del edificio del tribunal.
En el silencio del vehículo, Camila abrió la aplicación de mensajería en su teléfono. Había un mensaje entrante del señor Julián, un primo lejano y hombre de confianza de su difunto padre, que durante todo ese tiempo la había ayudado a supervisar la empresa desde las sombras. El mensaje era breve, preguntando si la primera fase había concluido. Camila tecleó una respuesta rápida, confirmando que los papeles del divorcio estaban firmados y que el acceso financiero había sido cortado por completo. También añadió instrucciones para que el señor Julián se preparara para la siguiente fase. El juego apenas comenzaba y esta vez Camila tenía el control absoluto del tablero de ajedrez de sus vidas. Rodrigo salió del edificio del tribunal con pasos largos y el pecho inflado. Se sentía como un pájaro que acababa de escapar de su jaula. Inmediatamente sacó su teléfono inteligente y marcó el número que más había estado llamando últimamente. El nombre de Victoria apareció en la pantalla. En cuanto la llamada conectó, la voz melosa de Victoria lo saludó del otro lado. Rodrigo le anunció con orgullo que ya era oficialmente un divorciado elegante y adinerado. Le informó que Camila no había exigido nada, lo que significaba que toda la riqueza de la empresa y sus bienes personales estaban ahora seguros en sus manos. Victoria gritó de alegría al otro lado del teléfono, alabando la habilidad de negociación de Rodrigo, aunque él no tenía idea de que aquello era una trampa. Sin perder tiempo, Rodrigo invitó a Victoria a reunirse para celebrar ese día histórico. Acordaron planear su boda lo antes posible. Rodrigo quería demostrarle al mundo, y especialmente a la familia de Camila, que podía ser feliz y exitoso sin la sombra de su exesposa. Recogió a Victoria en el auto de la empresa. Ella ya lo esperaba completamente arreglada, lista para gastar el dinero de Rodrigo. Su destino ese día era el hotel 5 estrellas más prestigioso del centro de la ciudad, el lugar que solían usar los magnates y altos funcionarios para celebrar bodas de ensueño. Al llegar al hotel, fueron recibidos amablemente por el personal de recepción. Rodrigo, con aire arrogante, pidió reunirse directamente con el gerente de eventos del salón principal. Dijo que quería reservar el paquete de bodas más caro disponible para la fecha más próxima posible. El gerente del hotel, un hombre de mediana edad muy profesional, los recibió en su elegante oficina y les ofreció el catálogo de paquetes de bodas exclusivos. Los ojos de Victoria brillaron al ver las fotografías de decoraciones llenas de flores importadas y lámparas de cristal. Sin dudarlo, señaló el paquete llamado Boda Real, cuyo precio ascendía a $30,000 solo por el alquiler del lugar y el catering básico, sin incluir las decoraciones adicionales que ella deseaba. Rodrigo, queriendo lucirse frente a su futura nueva esposa, aceptó de inmediato la elección de Victoria sin regatear. Incluso añadió peticiones especiales de menú premium y servicio de primera clase. El gerente del hotel sonrió ampliamente mientras calculaba el costo total. Explicó que para bloquear la fecha e iniciar los preparativos con tan poco tiempo de anticipación, necesitarían pagar un depósito mínimo del 50%, o mejor aún, el pago completo por adelantado para tener prioridad. Con gesto despreocupado, Rodrigo sacó su cartera de cuero y extrajo una tarjeta de crédito negra que durante todo ese tiempo había sido el símbolo de su estatus social. La colocó sobre la mesa de mármol con un golpe seco lleno de confianza. El gerente del hotel tomó la tarjeta con cortesía y la insertó en la máquina de cobro que tenía en su escritorio. Rodrigo miró a Victoria mientras sonreía, imaginando lo magnífica que sería su fiesta. Sin embargo, esa sonrisa fue desvaneciéndose gradualmente cuando el gerente frunció el ceño. La máquina emitió un pitido largo e imprimió un pequeño recibo con la palabra rechazada. El gerente intentó pasarla una vez más, pensando que quizás había un error con la banda magnética o que la conexión a Internet estaba fallando. Pero el resultado fue el mismo. La máquina rechazó la transacción nuevamente. Rodrigo comenzó a sentirse incómodo. Se rió nerviosamente diciendo que quizás el chip de la tarjeta estaba sucio o dañado por el uso frecuente. Entonces sacó otra tarjeta de crédito de su cartera, esta vez una Platinum de un banco diferente.
Se la ofreció al gerente con un poco de nerviosismo, aunque tratando de aparentar calma. El gerente volvió a intentar procesar la transacción. Los segundos de espera para la autorización se sintieron como horas para Rodrigo. Y una vez más, la máquina rechazó la operación. La información en la pantalla indicaba que debía contactar al banco emisor. El rostro de Rodrigo comenzó a enrojecer de vergüenza. Victoria lo miraba con expresión interrogante. La sonrisa en el rostro de la mujer empezaba a desaparecer, reemplazada por preocupación. Rodrigo se excusó apresuradamente diciendo en voz alta, para que Victoria y los demás presentes escucharan, que el sistema bancario probablemente estaba experimentando una falla masiva o un mantenimiento programado que estaba retrasando todas sus transacciones. Para salvar las apariencias, Rodrigo finalmente sacó el talonario de cheques de la empresa que siempre llevaba en su maletín. Sabía que esto era un poco arriesgado porque estaba usando dinero de la empresa directamente para gastos personales, pero pensó que como director general podría arreglarlo después con el departamento de finanzas. Escribió la cantidad de $30,000 en la hoja del cheque con la mano ligeramente temblorosa, lo firmó y se lo entregó al gerente del hotel, diciéndole con tono firme que ese cheque se cobraría sin problemas porque era de una cuenta empresarial importante. El gerente del hotel recibió el cheque, lo examinó brevemente y asintió en señal de aceptación. Explicó que lo procesarían a través del sistema de compensación, pero dado que Rodrigo era un cliente VIP, según su suposición, la reserva del lugar podía confirmarse provisionalmente. Rodrigo exhaló aliviado. Había logrado superar esa pequeña crisis. Después de resolver el asunto del hotel, Victoria inmediatamente arrastró a Rodrigo a la boutique de joyería y vestidos de novia. El apetito de compras de Victoria parecía no tener límites. Eligió un anillo de diamantes enorme y un vestido diseñado por un famoso modisto. Cuando intentaron pagar el anillo, Rodrigo probó usar su tarjeta de débito personal para una transacción de valor mucho menor que el alquiler del salón. Sin embargo, la transacción volvió a fallar. La cajera de la boutique miró a Rodrigo con una expresión de lástima. Rodrigo entró en pánico de verdad. Intentó abrir la aplicación de banca móvil en su teléfono para hacer una transferencia, pero la aplicación no funcionaba, mostrando una notificación que decía que su cuenta había sido bloqueada temporalmente y que debía contactar a la sucursal bancaria. El sudor frío comenzó a correr por las sienes de Rodrigo. Se excusó ante Victoria diciendo que su teléfono probablemente tenía un virus o había sido hackeado, por lo que la aplicación del banco estaba fallando por seguridad. Victoria comenzó a verse molesta y sospechosa. Sin embargo, Rodrigo logró convencerla con dulces promesas de que a la mañana siguiente resolvería todos esos problemas técnicos en el banco y ella podría comprar todo lo que quisiera. Por ese día, Rodrigo tuvo que llevarse a Victoria con las manos vacías, excepto por la promesa de la lujosa fiesta que acababan de reservar. Dentro del auto, Rodrigo intentó llamar a su madre. Esperaba poder pedirle dinero en efectivo prestado para mantenerse mientras tanto. Pero las esperanzas de Rodrigo se desvanecieron cuando la voz de su madre al teléfono sonó furiosa. Ella ya se había enterado de la noticia del divorcio entre Rodrigo y Camila a través de otros parientes. Su madre lo reprendió severamente por divorciarse de Camila, quien durante todo ese tiempo había sido conocida como una nuera buena y proveniente de una familia respetable. Se negó a prestarle dinero y le ordenó que resolviera sus problemas por sí mismo como un hombre adulto. Rodrigo arrojó su teléfono contra el asiento del auto con frustración. Sentía que el mundo entero conspiraba en su contra ese día. No se daba cuenta de que esto no era una conspiración del universo, sino la fría ejecución del plan de Camila. Mientras tanto, en la oficina del gerente del hotel, el gerente estaba haciendo una llamada telefónica después de que Rodrigo y Victoria se fueron. Hablaba con tono respetuoso. Al otro lado de la línea estaba la asistente personal de Camila. El gerente del hotel informó que Rodrigo acababa de entregar un cheque de la empresa para el pago de la fiesta. La asistente de Camila le dio instrucciones específicas: que dejaran que los preparativos de la fiesta continuaran normalmente, que aceptaran el cheque, pero que no lo cobraran hasta el día de la celebración, para darle a Rodrigo
una falsa sensación de seguridad. Camila quería que Rodrigo se hundiera más profundamente en la trampa de las deudas y la vergüenza. El gerente del hotel entendió y colgó el teléfono. La fiesta seguiría adelante, pero no como una celebración de amor, sino como el escenario de la destrucción de la arrogancia de Rodrigo. La mañana después de la dramática reserva del salón del hotel, Rodrigo despertó con una sensación de intranquilidad. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas del lujoso apartamento que había alquilado el mes anterior como residencia temporal junto a Victoria. Su cabeza se sentía pesada, no por falta de sueño, sino por la preocupación sobre sus tarjetas de crédito que habían dejado de funcionar repentinamente el día anterior. Se sentó al borde de la cama, se frotó el rostro bruscamente, tratando de convencerse a sí mismo de que aquello era solo un error temporal del sistema bancario central. Él era el director general de una gran empresa. Era imposible que el banco bloqueara su acceso así, sin más y sin previo aviso. Rodrigo tomó su teléfono de la mesita de noche, esperando encontrar algún mensaje del banco explicando la situación del error, pero la pantalla estaba limpia de notificaciones bancarias. Lo que sí había era un mensaje de Victoria, quien ya se había levantado más temprano, diciéndole que lo esperaba en el vestíbulo porque estaba impaciente por continuar con la agenda de compras para los preparativos de la boda. Rodrigo se duchó y se vistió rápidamente. Se puso su mejor camisa y un reloj de marca para reforzar la confianza que se tambaleaba un poco. Cuando bajó al vestíbulo, vio a Victoria sentada tranquilamente hojeando una revista de moda. Su rostro se iluminó de alegría al ver llegar a Rodrigo. Se levantó de inmediato y se colgó del brazo de Rodrigo con coquetería, recordándole la larga lista de artículos que debían comprar ese día. Victoria quería comprar zapatos de diseñador importados, bolsos de piel de edición limitada e incluso encargar recuerdos de boda especialmente traídos del extranjero. Rodrigo sonrió con amargura, asintiendo a todas esas peticiones, mientras su mente daba vueltas pensando en cómo pagaría todo si sus tarjetas de crédito seguían bloqueadas. Decidió probar suerte otra vez ese día, esperando que el sistema bancario hubiera vuelto a la normalidad. Su primer destino fue una exclusiva boutique de bolsos y zapatos en el centro comercial más elegante de la ciudad. Victoria entró en la tienda como si fuera una reina inspeccionando su reino. Las dependientas, entrenadas para atender a clientes adinerados, las recibieron amablemente, ofreciéndoles bebidas frías y pequeños aperitivos. Victoria señaló sin dudarlo 3 bolsos cuyo precio individual equivalía al de una motocicleta nueva. También se probó varios pares de zapatos de tacón alto adornados con cristales. Rodrigo solo se sentó en el sofá de espera. Su corazón latía con fuerza cada vez que Victoria decía la frase de que se llevaba ese artículo. El total de las compras de Victoria esa mañana alcanzó una cifra de decenas de miles de dólares en menos de una hora. Rodrigo sintió que el sudor frío comenzaba a empapar su espalda cuando Victoria le hizo una señal a la dependienta para que llevara todos los artículos a la caja. Al llegar al mostrador, Rodrigo sacó su cartera con movimientos lentos. Tomó una tarjeta de crédito Platinum diferente a la que había usado en el hotel el día anterior, esperando que esta tarjeta de otro banco no tuviera problemas. La dependienta insertó la tarjeta en la máquina de cobro. Rodrigo contuvo la respiración. Sus ojos estaban fijos en la pequeña pantalla de la máquina. Los segundos pasaban muy lentamente. Entonces se escuchó un breve pitido doloroso. La dependienta miró a Rodrigo con cortesía, pero había un destello de duda en sus ojos. Le informó que la transacción había sido rechazada con un código de seguridad. Rodrigo intentó reírse para disimular su vergüenza. Se excusó en voz alta para que Victoria y los otros clientes escucharan, diciendo que su banco probablemente estaba limitando las transacciones grandes porque había detectado actividad sospechosa, una medida de seguridad para clientes prioritarios como él. Victoria comenzó a verse irritada. Miraba a Rodrigo con una expresión demandante, como preguntándose de qué servía ser la esposa de un director si ni siquiera podía ir de compras. Rodrigo, que no quería perder la cara frente a su futura esposa y las dependientas, finalmente pidió el número de cuenta de la tienda.
prometió que haría que su personal de finanzas en la oficina realizara una transferencia directa desde la cuenta de la empresa ese mismo día. La dependienta pareció dudar porque su procedimiento habitual era el pago completo en el lugar para los artículos que se llevaban de inmediato. Pero Rodrigo sacó su tarjeta de presentación con su cargo de director general impreso. Convenció a la gerente de la tienda de que él era una persona importante y que el pago entraría antes del atardecer. Por temor a ofender a un cliente potencial, la gerente de la tienda finalmente les permitió llevarse los artículos con la condición de que Rodrigo enviara el comprobante de transferencia en un plazo de 3 horas. Al salir de la boutique, Rodrigo se sintió un poco aliviado, pero la carga sobre sus hombros era cada vez más pesada. Ahora tenía una deuda pendiente de transferencia que debía resolver urgentemente. Sin embargo, Victoria aún no estaba satisfecha. Lo arrastró hacia una sala de exhibición de autos de lujo que estaba cerca de allí. Victoria le rogó que le comprara el último modelo de sedán deportivo como regalo de bodas. Quería llegar a la reunión con sus amigas en un auto nuevo para poder presumir. Rodrigo, cuyo orgullo era tan alto como el cielo, no pudo negarse. Pensó que la compra de un auto generalmente se hacía mediante un proceso de leasing o pagos a plazos gestionados por la financiera, así que no necesitaría usar su tarjeta de crédito en el momento. Le pareció más seguro dada su extraña situación financiera. En la sala de exhibición fueron recibidos por un vendedor muy entusiasta. Rodrigo eligió un sedán de color rojo brillante, cuyo precio ascendía a cientos de miles de dólares. Se sentó en el asiento del conductor, sostuvo el volante de cuero y volvió a sentir la sensación de poder que tanto necesitaba. Después de una breve prueba de manejo, Rodrigo se sentó en una oficina acristalada junto al vendedor para gestionar el papeleo. Entregó su identificación y su número fiscal con total confianza para el proceso de verificación crediticia. Estaba seguro de que su historial crediticio estaba limpio porque hasta entonces todos los pagos se habían realizado puntualmente mediante débito automático de la cuenta principal de Camila, que él creía que era suya. El vendedor tecleó los datos de Rodrigo en la computadora, sonriendo amablemente al principio, pero esa sonrisa fue desapareciendo gradualmente al ver los resultados que aparecían en la pantalla del monitor. Su rostro se volvió rígido e incómodo. Llamó a su superior o gerente para que viera la pantalla. Susurraron seriamente mientras de vez en cuando miraban hacia donde estaba Rodrigo. Rodrigo comenzó a sentirse ofendido por ese trato. Golpeó la mesa suavemente, preguntando cuál era el problema porque tenía prisa. El gerente de la sala de exhibición finalmente se acercó a Rodrigo con un rostro que ya no era amable. Explicó con frialdad que la solicitud de crédito de Rodrigo había sido rechazada automáticamente por el sistema central. La razón era que el nombre de Rodrigo estaba en la lista negra interna del grupo de empresas financieras debido a indicios de congelamiento de activos y disputa de propiedad. Rodrigo se quedó atónito. Se enfureció, acusando al sistema de la sala de exhibición de tener problemas. Gritó que él era un director general con un salario enorme y que era imposible que estuviera en una lista negra. El alboroto atrajo la atención de otros visitantes. Victoria, que estaba entretenida tomándose selfies junto al auto rojo, se detuvo de inmediato y se acercó a Rodrigo. Le preguntó con pánico por qué estaba gritando. Rodrigo, que ya estaba demasiado avergonzado, tomó la mano de Victoria bruscamente y la sacó de aquel lugar. Le dijo que el servicio de ese lugar era pésimo y que no merecían su dinero. Dentro del auto, Rodrigo siguió maldiciendo, culpando a todos menos a sí mismo. Estaba confundido con el término disputa de propiedad que habían mencionado. En su pánico, Rodrigo finalmente llamó a su secretaria y al gerente de finanzas de su oficina. Les preguntó con tono alterado por qué todos sus accesos financieros tenían problemas y por qué había un asunto de congelamiento de activos. Al otro lado del teléfono, el gerente de finanzas sonaba confundido y asustado. Explicó que desde esa mañana, el token de acceso financiero que normalmente manejaba Rodrigo ya no era válido. El banco les había informado de un cambio en la estructura de autorización de usuarios por parte del accionista principal. Rodrigo se quedó en silencio.
Recién entonces se dio cuenta de que nunca había tenido la mayoría accionaria. Las acciones pertenecían a la familia de Camila, pero no imaginó que ella actuaría tan lejos y tan rápido. Rodrigo intentó negar esa realidad. Le ordenó al gerente de finanzas que emitiera cheques de caja de inmediato y los enviara a su cuenta personal para cubrir las necesidades urgentes. Pero el gerente de finanzas se negó educadamente por temor a violar los nuevos y estrictos procedimientos. En medio del caos y la creciente confusión de Rodrigo, un grueso sobre de color crema aterrizó en el escritorio de Camila, en la oficina central de la empresa matriz, un lugar que Rodrigo casi nunca visitaba. Camila estaba sentada revisando los informes que llegaban a su tableta. Su asistente personal le entregó el sobre con respeto. Era una invitación física a la fiesta de bodas de Rodrigo y Victoria. El diseño era muy lujoso, con tinta dorada y papel importado, exactamente como el gusto extravagante de Victoria. Camila abrió la invitación lentamente. No había expresión de tristeza en su rostro. De hecho, esbozó una ligera sonrisa, una sonrisa difícil de interpretar. Dentro de la invitación estaban la fecha y el lugar de la fiesta que se celebraría en 2 días. Camila tomó su pluma de tinta y escribió una sola palabra en la tarjeta de confirmación de asistencia. Asistiré. Luego, le devolvió la tarjeta a su asistente para que la enviara de vuelta a la dirección de Rodrigo. Camila sabía que su presencia allí no sería como invitada, sino como la ejecutora que pondría fin a esta larga farsa. El día tan esperado por Rodrigo y Victoria finalmente llegó. El día de su boda, diseñada con un lujo extraordinario que supuestamente sería prueba de su estatus social, ahora se sentía como una bomba de tiempo para Rodrigo. Desde temprano por la mañana, Rodrigo ya estaba en el hotel. No había podido dormir en toda la noche porque lo atormentaban constantemente los mensajes de cobro de varios proveedores. La boutique de ropa reclamaba el comprobante de transferencia que nunca se envió. La joyería amenazaba con recuperar la mercancía, y la empresa de decoración exigía el pago del saldo restante antes de que comenzara el evento esa noche. Rodrigo se sentía como si estuviera parado sobre arenas movedizas. Cuanto más se movía, más se hundía. Seguía mintiendo a todos, diciendo que el dinero estaba en proceso de compensación bancaria y que llegaría esa tarde. Mientras tanto, el ambiente en el salón del hotel se veía muy ajetreado. Los trabajadores estaban instalando miles de flores frescas traídas especialmente de fuera de la ciudad. Las majestuosas lámparas de cristal ya estaban colocadas, reflejando una luz dorada deslumbrante. Una gruesa alfombra roja se extendía desde la entrada hasta el altar nupcial, diseñado para parecer un palacio de cuento de hadas. Victoria se veía muy feliz. Estaba ocupada dando órdenes a los trabajadores, pidiendo que cambiaran las flores de aquel rincón o que redujeran la iluminación de este lado. Victoria no tenía idea de la tormenta que se estaba formando en la cabeza de su futuro esposo. Para ella, ese día era el día de su victoria absoluta sobre Camila. Se convertiría en la esposa legítima del director y viviría rodeada de riquezas. Ya imaginaba las caras de envidia de sus amigas al ver el lujo de esta fiesta. Rodrigo se escondía en una de las habitaciones del hotel reservadas para la preparación de los novios. Caminaba de un lado a otro con nerviosismo. Intentó llamar a su madre una vez más, esperando que la anciana cambiara de opinión y le prestara sus ahorros de jubilación para tapar el agujero que se abría ante él. Pero el teléfono no fue contestado. Rodrigo se dejó caer en el sofá. Miraba el techo de la habitación, preguntándose cómo todo se había vuelto un caos en tan poco tiempo. Recordó el rostro de Camila en el tribunal, aquel rostro sereno y sin expresión. De repente, un mal presentimiento lo invadió. ¿Habría planeado algo Camila? Pero Rodrigo descartó rápidamente ese pensamiento. En su opinión, Camila era demasiado débil y tonta para hacer algo tan cruel. Se convenció a sí mismo de que esto era puramente un problema técnico bancario y que mañana todo volvería a la normalidad. Lo único que tenía que hacer era aguantar esta noche con la cabeza en alto. En otro lugar mucho más tranquilo, Camila se estaba preparando.
Se encontraba en una casa de descanso privada perteneciente a su familia, serena y apartada. No había pánico, no había bullicio. Camila estaba sentada frente a un antiguo tocador de madera de teca. Una maquilladora de confianza de la familia le estaba aplicando un maquillaje natural pero firme. Camila no quería verse exagerada. No quería competir con la novia en cuanto a maquillaje llamativo. Quería presentarse como ella misma, con clase, elegante e intocable. Camila eligió un vestido largo de terciopelo negro, combinado con un pañuelo de satén del mismo tono, adornado con un broche de diamantes heredado de su abuela. Su apariencia irradiaba un aura de luto y a la vez de un poder intimidante. Después de terminar de arreglarse, Camila caminó hacia la sala de estar. Allí el señor Julián ya la esperaba. El hombre de mediana edad llevaba un traje formal de corte europeo muy bien ajustado, con el cabello peinado hacia atrás, resaltando su rostro firme y experimentado. Preguntó con voz grave si Camila estaba segura de querer hacer esto en público. Le ofreció otra opción: dejar que los abogados y la policía se encargaran de Rodrigo sin que ella tuviera que estar presente en la fiesta. Le preocupaba que Camila resultara herida al ver a su exmarido junto a otra mujer en el altar. Camila negó suavemente con la cabeza mientras esbozaba una leve sonrisa. Se arregló el borde de la manga y dijo con un tono de voz muy sereno que la herida en su corazón se había secado hacía mucho tiempo. Su presencia allí no era para llorar su destino, sino para asegurarse de que la justicia se hiciera con sus propias manos. Camila quería ver el momento exacto en que la máscara de Rodrigo se derrumbara. Quería que Rodrigo supiera que la mujer a la que había menospreciado todo ese tiempo era la misma persona que podía destruirlo en un abrir y cerrar de ojos. Al escuchar esa respuesta, el señor Julián asintió comprensivo. Ya no discutió más. Le ofreció su brazo para que Camila lo tomara. Caminaron juntos hacia el elegante sedán negro y brillante que los esperaba en el jardín. El motor del auto ronroneó suavemente, listo para llevarlos al campo de batalla. De vuelta en el hotel, el sol ya se había puesto y los invitados comenzaban a llegar. Autos de lujo se alineaban dejando pasajeros en el vestíbulo principal. Los invitados, compuestos por socios comerciales de Rodrigo, amigos socialites de Victoria y algunos parientes lejanos, comenzaron a llenar el área del salón. Se maravillaban ante la decoración tan lujosa. La comida y las bebidas comenzaron a ser servidas por camareros impecablemente uniformados. La música de orquesta sonaba melodiosamente llenando la estancia, creando un ambiente romántico y elegante. Rodrigo y Victoria ya estaban de pie en el altar nupcial, saludando a los invitados uno por uno. Rodrigo forzaba una sonrisa en su rostro, aunque sus ojos se movían inquietos escaneando la habitación, temeroso de que algún acreedor se atreviera a entrar y armar un escándalo. Victoria le susurraba a Rodrigo, alabando lo magnífica que era la fiesta y cuántos invitados importantes habían venido. Rodrigo solo asentía rígidamente. Veía al gerente del hotel parado en una esquina de la sala, no muy lejos de la puerta de acceso a la cocina, mirándolo fijamente mientras sostenía un portapapeles. Rodrigo sabía que el gerente estaba esperando el pago. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Rodrigo desviaba la vista rápidamente, fingiendo estar ocupado saludando a los invitados. Su corazón latía con fuerza, al mismo ritmo que la música que se aceleraba. Sentía que la amplia sala con aire acondicionado se había vuelto de repente estrecha y sofocante. Exactamente a las 9 de la noche, el evento principal estaba a punto de comenzar. El presentador famoso, contratado a un alto precio, ya había subido al escenario principal, listo para conducir la ceremonia. Los invitados ya estaban sentados en sus mesas redondas, disfrutando de los aperitivos. El ambiente era muy alegre. Se escuchaban risas y conversaciones ligeras por todas partes. Nadie notaba la tensión que sentía el novio. Fuera de la puerta principal del salón, que permanecía cerrada, un sedán negro se detuvo. El encargado del estacionamiento se apresuró a abrir la puerta. Un par de pies con zapatos de tacón alto y unos elegantes zapatos de vestir bajaron del auto. Camila se erguía frente a la entrada del hotel,
contemplando el majestuoso edificio. A su lado, el señor Julián se ajustaba el traje. Se miraron brevemente, luego asintieron. Camila dio un paso adelante con decisión. Esto no era simplemente la llegada de una invitada tardía. Este era el comienzo del fin para Rodrigo. Las grandes y pesadas puertas del salón eran el único obstáculo entre la fiesta llena de falsedad en el interior y la dolorosa verdad que estaba a punto de entrar. La fiesta de bodas dentro del salón del hotel estaba en su punto más álgido. El sonido de cubiertos y platos de porcelana fina chocando entre sí se escuchaba en armonía, creando un ritmo de fondo que acompañaba las conversaciones de los invitados. Cientos de personas de la élite de la ciudad disfrutaban de los lujosos platos servidos en estilo buffet a ambos lados de la estancia. El aroma de la carne asada, los pasteles dulces y las flores frescas se mezclaban en uno solo, creando una fragancia de opulencia que deleitaba los sentidos. En el centro de la sala, un pastel de bodas de 7 pisos se erguía majestuoso, decorado con intrincados adornos de azúcar y flores comestibles hechas a mano. Todo parecía perfecto, al menos a los ojos de los invitados que desconocían el drama financiero que estaba estrangulando al novio. Rodrigo permanecía de pie junto al pastel gigante. Una de sus manos sostenía una copa de cristal con una bebida gaseosa sin alcohol, cuyo color se asemejaba al de un costoso champán. Miraba alrededor de la sala con sentimientos encontrados. Por un lado, su ego estaba satisfecho al ver a tantas personas importantes asistiendo a su fiesta. Había varios socios comerciales, competidores de la empresa y amigos socialites de Victoria, que hasta entonces los habían mirado con desdén. Esa noche, Rodrigo sentía que había demostrado que era un pequeño rey en su propio reino. Sin embargo, por otro lado, la sombra de las facturas impagadas seguía persiguiéndolo. Veía al gerente del hotel parado rígidamente cerca de la puerta de acceso a la cocina. Sus ojos no dejaban de escrutar a Rodrigo, como un carcelero vigilando a un prisionero. Rodrigo intentaba ignorar esa mirada. Dio un pequeño sorbo a su bebida para humedecer su garganta seca por los nervios. El presentador, un joven con un elegante traje y una característica voz de barítono, subió al escenario principal. Pidió la atención de los presentes con cortesía. La música de fondo, que antes sonaba bastante fuerte, se redujo de volumen. El presentador anunció que había llegado el momento de que el novio dijera unas palabras, un discurso de agradecimiento y a la vez de celebración de su nueva vida. Resonó un sonoro aplauso por toda la sala. Victoria, que estaba de pie junto a Rodrigo con su vestido de novia de larga cola lleno de lentejuelas brillantes, le dio un suave codazo mientras sonreía ampliamente. Le susurró que diera un buen discurso e impresionara a todos. Rodrigo asintió, se ajustó la corbata y caminó hacia el micrófono de pie que estaba en el centro del escenario nupcial. Tomó aire profundamente, tratando de reunir los restos de su confianza. Agarró el soporte del micrófono con fuerza, como si fuera el único sostén de su vida en ese momento. Comenzó a hablar. Su voz sonó un poco temblorosa al principio, pero gradualmente se fue haciendo fuerte y segura. Saludó a los invitados, agradeciéndoles su presencia. Luego su discurso empezó a desviarse de un simple agradecimiento. Rodrigo comenzó a contar la historia de su éxito, o más precisamente, la versión de la historia que él mismo había manipulado en su cabeza. Habló de cómo había construido su carrera desde cero, trabajando día y noche para hacer crecer la empresa que ahora dirigía. Se pintó a sí mismo como un visionario tenaz que había logrado conquistar la dureza del mundo de los negocios sin ayuda de nadie. Los invitados escuchaban atentamente. Algunos socios comerciales que conocían la historia de la empresa intercambiaban susurros, dudando de las afirmaciones de Rodrigo, pero seguían aplaudiendo educadamente. Rodrigo se entusiasmaba más al ver la respuesta del público. Comenzó a entrar en temas más personales. Sin mencionar directamente el nombre de Camila, Rodrigo empezó a hacer alusiones a su pasado. Dijo que durante años se había sentido frenado por un entorno hogareño que no apoyaba sus ambiciones. Describió a su exesposa como una persona rígida,
sin visión, incapaz de estar a la altura de su estilo de vida y sus ideas avanzadas. Rodrigo dijo que necesitaba una compañera que pudiera ser su impulsora, no un lastre en su camino. Mencionó que vivir con alguien que no estaba a su nivel, tanto en pensamiento como en apariencia, era una tortura para un hombre exitoso como él. Victoria, que estaba detrás de él, sonreía llena de triunfo. Se sentía halagada, asumiendo que todos esos cumplidos implícitos estaban dirigidos a ella. Rodrigo se volvió hacia Victoria y le extendió la mano. Victoria se acercó y la tomó. Rodrigo continuó su discurso alabando a Victoria por todo lo alto. La llamó una mujer moderna, inteligente, hermosa, que entendía las necesidades de un líder empresarial. Gritó con fuerza por el micrófono, declarando que esa noche era la prueba de que había encontrado a su alma gemela, la mujer digna de acompañarlo en la cima del éxito. Cerró su discurso invitando a todos los invitados a levantar sus copas, brindando por el brillante futuro que construiría junto a Victoria y su imperio empresarial. Por un futuro sin límites, por la libertad y el verdadero éxito, exclamó Rodrigo con el rostro enrojecido de euforia. Los invitados levantaron sus copas al unísono y vitorearon. Rodrigo se sentía en las nubes. Por un momento, olvidó sus tarjetas de crédito rechazadas. Olvidó las amenazas de embargo. Se sentía invencible. Pero justo cuando los vítores comenzaban a apagarse y Rodrigo estaba a punto de bajar del escenario para cortar el pastel, algo extraño sucedió. El foco que lo iluminaba parpadeó una vez y luego se fue atenuando lentamente. Al principio, Rodrigo pensó que esto era parte de un efecto dramático preparado por los organizadores de la boda. Sonrió, esperando ver qué sorpresa aparecería. Pero esa disminución de luz se sentía diferente. No solo las luces del escenario, sino también las grandes lámparas de cristal en el centro del salón se fueron apagando hasta casi extinguirse. La sala que antes estaba brillantemente iluminada ahora quedó en penumbra, creando un ambiente desconcertante. La orquesta que tocaba melodiosamente se detuvo de repente, no por instrucciones del director, sino porque las luces en el área de los músicos se apagaron por completo y no podían leer sus partituras. Los invitados comenzaron a murmurar. Se escuchaban susurros confusos como el zumbido de abejas furiosas. Rodrigo miró hacia el técnico de iluminación en una esquina de la sala, haciéndole señas para que volviera a encender las luces. Pero el técnico parecía ocupado manipulando el panel de control con expresión de pánico. En otra esquina, el gerente del hotel estaba hablando por su radio con una expresión muy seria, pero no parecía en pánico como el técnico. De hecho, se veía tranquilo, como si supiera que esto iba a suceder. Dio breves instrucciones y luego miró directamente hacia el escenario nupcial, justo a los ojos de Rodrigo. Esa mirada no era la de respeto hacia un cliente VIP, sino la mirada fría de un ejecutor que acababa de recibir la orden de disparar. Rodrigo sintió que se le erizaban los vellos de la nuca. Intentó hablar de nuevo por el micrófono para calmar a los invitados, diciendo que esto era solo una pequeña falla técnica y que por favor tuvieran paciencia un momento mientras se cargaba el generador del hotel. Pero su voz no se escuchaba. El micrófono en su mano estaba completamente muerto. El sistema de sonido de toda la sala había sido desactivado. Un silencio antinatural comenzó a envolver la gran estancia. El sonido de risas y conversaciones de los invitados se fue apagando gradualmente, reemplazado por la curiosidad y una tensión que iba en aumento. En medio de la tenue luz de emergencia que comenzaba a encenderse en los bordes de las paredes, la atención de todos se desvió repentinamente. No hacia el escenario, sino hacia la puerta principal del salón, situada al fondo de la sala, directamente frente al altar nupcial. Las enormes puertas dobles de madera de teca tallada se fueron abriendo lentamente. Nadie las estaba abriendo. Era como si se movieran solas por un mecanismo automático que acababa de activarse. El sonido de las pesadas bisagras resonó en la silenciosa estancia, atrayendo todas las miradas hacia allí. Una brisa fría del corredor exterior entró, trayendo consigo un aura mucho más escalofriante que la simple oscuridad. Las puertas gigantes estaban ahora completamente abiertas,
revelando las siluetas de dos personas que permanecían erguidas en el umbral, iluminadas por la luz brillante de las lámparas del corredor exterior. El contraste de luz hacía que sus figuras se vieran dramáticas, como héroes o quizás villanos apareciendo en el acto final de una obra de teatro. La sala del salón, en silencio, parecía contener la respiración. Ningún invitado se atrevía a hacer ruido. Todas las miradas estaban fijas en aquellas dos figuras. Lentamente comenzaron a avanzar hacia el interior. El sonido de sus pasos se escuchaba clarísimo y rítmico sobre el duro suelo de mármol. El repiqueteo de los tacones altos firmes, combinado con los pasos pesados de los zapatos de vestir masculinos, creaba un ritmo de intimidación que rompía el mutismo. La mujer era Camila. Llevaba un atuendo musulmán muy elegante, muy diferente de su apariencia sencilla habitual que Rodrigo solía ver en casa. Su vestido largo era de terciopelo oscuro que absorbía la luz, dándole un aspecto misterioso y autoritario. Su pañuelo estaba perfectamente arreglado, sin un solo defecto, enmarcando un rostro sereno, pero que irradiaba un aura fría y penetrante. No llevaba joyas excesivas, solo un broche antiguo en el pecho izquierdo. Sin embargo, su sola presencia ya se sentía más valiosa que toda la decoración dorada de la sala. A su lado caminaba un hombre de mediana edad, con una postura erguida y una autoridad extraordinaria. Era el señor Julián. Llevaba un traje formal de corte europeo que le sentaba perfectamente, con el cabello peinado hacia atrás, resaltando un rostro firme y experimentado. Mientras avanzaban más adentro, los invitados cerca de la entrada se apartaron por reflejo, abriendo un amplio corredor en medio de la multitud. Algunos invitados mayores que eran socios comerciales veteranos de la ciudad se quedaron boquiabiertos de sorpresa. Reconocían al señor Julián. Los susurros comenzaron a escucharse de nuevo, pero esta vez con un tono de asombro y respeto. «Ese es el señor Julián, el dueño del Grupo Horizonte», susurró un hombre a su esposa. «¿Qué hace un magnate como él en la fiesta de Rodrigo?», preguntó otro. «¿Y quién es la mujer a su lado? ¿No es su esposa?», añadió un tercer invitado que reconocía a Camila. «Esa es la exesposa de Rodrigo», exclamó alguien más. Una ola de conmoción se propagó rápidamente entre los invitados, pero Camila y Julián siguieron caminando en línea recta con la mirada fija hacia adelante, hacia el escenario nupcial. Rodrigo, de pie en el escenario en penumbra, entrecerró los ojos tratando de reconocer a esos invitados inesperados. Cuando el rostro de Camila se hizo visible bajo la luz de emergencia, el corazón de Rodrigo pareció detenerse por un instante. No podía creer lo que veía. Camila, la mujer de la que acababa de divorciarse y a la que había insultado en su discurso, ahora entraba a su fiesta con la cabeza bien alta, del brazo de un hombre desconocido. Una mezcla de vergüenza, ira y confusión se arremolinaba en el pecho de Rodrigo. Pero lo que más atemorizaba a Rodrigo era el hombre junto a Camila. Había visto ese rostro en revistas de negocios internacionales y en la foto que colgaba en el vestíbulo de la oficina central. Era el señor Julián, la legendaria figura que controlaba muchas grandes empresas, incluyendo la empresa donde trabajaba Rodrigo. Rodrigo nunca se había reunido directamente con él porque su nivel se consideraba demasiado bajo para reuniones con el principal accionista. Victoria, que no entendía quién era el señor Julián y a quien no le importaba su aura de autoridad, estalló de ira de inmediato. Sentía que su momento estaba siendo arruinado. Arrebató otro micrófono de la mesa de ceremonias, esperando que ese funcionara, pero seguía muerto. Finalmente gritó con voz chillona que rompió la tensión, preguntando quién había dejado entrar a esa pueblerina, que esto era un evento privado y que dónde estaba la seguridad para que los echaran inmediatamente. Su grito resonó, sonando grosero y sin clase, haciendo que varios invitados fruncieran el ceño por la incomodidad ante el comportamiento de la novia. Rodrigo intentó calmar a Victoria, consciente de que la situación era peligrosa, pero ella ya estaba fuera de control. Señalaba el rostro de Camila desde la distancia. Algunos guardias de seguridad uniformados de negro que vigilaban a los lados de la sala efectivamente se movieron, pero no para echar a Camila. En cambio,
formaron una barrera a ambos lados del camino por el que Camila y Julián pasaban, como si estuvieran escoltando a un invitado de honor. Victoria se quedó boquiabierta al ver esa escena. Les ordenó que estaban sordos, que los echaran, que ella era quien les pagaba. El jefe de seguridad miró a Victoria brevemente con expresión impasible. Luego volvió a mirar al frente, ignorando por completo las órdenes de la novia. Camila no hizo caso alguno a los gritos de Victoria. No se detuvo, no volteó, ni siquiera parpadeó. Para Camila, los gritos de Victoria eran solo ruido de fondo sin importancia. Ella y el señor Julián continuaron caminando hasta llegar frente al área del escenario, justo delante de la mesa redonda más cercana, reservada para los invitados de honor de la familia directa. La mesa que debería haber sido ocupada por los padres de Rodrigo y los padres de Victoria. Sin embargo, esa mesa estaba vacía porque los padres de Victoria estaban en el baño y la madre de Rodrigo se había negado a asistir. El señor Julián retiró una de las sillas con un gesto caballeroso, invitando a Camila a sentarse. Camila se sentó con elegancia, reclinó su espalda y colocó su bolso sobre la mesa. El señor Julián se sentó a su lado. En cuanto se sentaron, como por una señal, un camarero veterano llegó apresuradamente con una bandeja con 2 vasos de agua mineral premium y los colocó con sumo cuidado frente a ellos. El camarero hizo una profunda reverencia de respeto, mucho más respetuosa que cuando había servido a Rodrigo antes. Esta escena hizo que Rodrigo temblara aún más. Le flaqueaban las rodillas. Se dio cuenta de que en este hotel el poder supremo no pertenecía a quien alquilaba el salón, sino al dueño del edificio, y los gestos del personal del hotel mostraban claramente a quién le debían lealtad. El silencio volvió a envolver la sala. No había música, no había sonido de platos. Todos los invitados esperaban ver qué sucedería a continuación. Camila tomó su vaso de agua mineral, dio un pequeño sorbo con calma y luego levantó la mirada hacia Rodrigo en el escenario. Su mirada no era la de ira de una esposa traicionada, sino la mirada compasiva de una dueña hacia su empleado que estaba a punto de ser despedido. Rodrigo se sintió desollado por esa mirada. Quería huir, pero sus pies estaban clavados al suelo del escenario. El señor Julián se puso de pie lentamente. No gritó. Solo levantó un poco la mano, haciendo una señal. Mágicamente, el foco principal que antes estaba apagado se encendió de nuevo, pero solo uno, y ese foco iluminaba directamente al señor Julián, no a los novios. El señor Julián se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un micrófono inalámbrico plateado. El único micrófono que funcionaba en esa sala, porque había sido traído por su propio equipo. Presionó el botón de encendido y se escuchó un pequeño zumbido de retroalimentación, indicando que el sistema de sonido había sido tomado. «Disculpen que interrumpa su pequeña fiesta», dijo el señor Julián con voz grave, clara y autoritaria que llenaba cada rincón de la sala a través de los altavoces principales. «Creo que hay un pequeño error en el discurso que acaba de dar, señor Rodrigo. Usted habló de construir una empresa desde cero, de éxito por méritos propios». Julián soltó una pequeña carcajada, una risa que sonaba muy condescendiente. Caminó tranquilamente hacia las escaleras del escenario, mientras Rodrigo retrocedía paso a paso por el miedo. Quizás ya es hora de que los presentes sepan quién es realmente el arquitecto detrás del imperio que usted reclama, y quién es en realidad solo un inquilino refugiándose bajo su techo. Exactamente después de que Julián terminara su frase, las puertas laterales del salón se abrieron bruscamente. Esta vez, quienes entraron no eran camareros, sino un escuadrón de agentes de policía uniformados, acompañados por varias personas en traje con maletines. El equipo legal de la empresa de Camila. Caminaron rápidamente hacia el escenario, abriéndose paso entre la multitud de invitados aterrados. El sonido de las botas de la policía resonaba aterrador, indicando que esto ya no era solo una disputa doméstica, sino una aplicación real de la ley. Rodrigo, todavía sentado en el suelo del escenario, intentó retroceder, arrastrando su cuerpo para alejarse de los policías que se acercaban. Su cara estaba empapada de lágrimas y sudor. Miró hacia Victoria,
suplicando ayuda. Le rogó que llamara a su padre, que le prestara dinero. Pero la reacción de Victoria fue completamente inesperada para Rodrigo, aunque muy predecible para cualquier otro. Victoria retrocedió, alejándose de él, como si Rodrigo fuera un enfermo contagioso. Se soltó de la mano de Rodrigo, que intentaba agarrar su vestido. Le gritó que no la tocara, que no sabía nada, que él era un estafador, que le había dicho que era rico y que ella no iba a cargar con sus deudas. Victoria se quitó el anillo de compromiso y se lo arrojó a la cara. Luego intentó bajar corriendo del escenario, pero sus pasos fueron detenidos por el gerente del hotel y varios guardias de seguridad que la interceptaron en las escaleras. El gerente del hotel sostenía una larga factura y explicó con tono firme pero cortés que según el contrato de reserva, el nombre de Victoria figuraba como segunda responsable. Si el responsable principal no pagaba, ella no podría abandonar el lugar hasta que la factura de $30,000 fuera saldada, o tendría que acompañarlos a la comisaría para dar declaración como testigo en un caso de fraude de servicios. El rostro de Victoria palideció, más blanco que su vestido de novia. Chilló, lloró, suplicó que la dejaran ir, pero los guardias de seguridad siguieron bloqueándole el paso. Mientras tanto, 2 policías ya estaban de pie junto a Rodrigo. Uno de ellos leyó la orden de arresto. Rodrigo estaba siendo acusado de malversación de fondos empresariales en el ejercicio de su cargo y de intento de fraude mediante un cheque sin fondos. El policía tiró de las manos flojas de Rodrigo, obligándolo a ponerse de pie, y le colocó unas esposas de metal frío en ambas muñecas. El clic de las esposas sonó muy fuerte en los oídos de Rodrigo, marcando el fin de su libertad. Rodrigo lloraba a gritos, su dignidad destruida. Miró hacia la mesa de honor, buscando a Camila. Vio a su exesposa levantándose lentamente, ajustándose el pañuelo que apenas se había movido por el aire del aire acondicionado. Rodrigo gritó el nombre de Camila, suplicándole que lo ayudara, que lo perdonara, que había cometido un error. Le dijo que habían estado enamorados una vez. Sus gritos sonaban patéticos, llenos de un arrepentimiento tardío. Pero Camila no se inmutó. Su rostro permaneció sereno, como si estuviera mirando a un extraño que no conocía. Camila no mostraba señales de querer ayudar. Ya había dado demasiadas oportunidades durante los últimos 5 años, y Rodrigo siempre las había desperdiciado. Esto era el karma que Rodrigo mismo había sembrado, y ahora era el momento de cosechar la tormenta. Camila solo inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto hacia el señor Julián. Luego se dio la vuelta, dando la espalda al escenario, indicando que el espectáculo había terminado y que no le interesaba ver el siguiente acto. La policía comenzó a arrastrar a Rodrigo fuera del escenario. Los invitados inmediatamente sacaron sus teléfonos, grabando ese vergonzoso incidente. Los flashes de las cámaras iluminaban intermitentemente el rostro hinchado de Rodrigo y a Victoria histérica. A la mañana siguiente, seguramente las caras de ambos adornarían las portadas de los periódicos y serían tema de conversación en las redes sociales con titulares vergonzosos. Rodrigo agachó la cabeza profundamente, tratando de ocultar su rostro, pero fue inútil. En medio de todo ese alboroto, las palabras de Julián sobre la cláusula de indemnización seguían resonando en su cabeza como un mantra de maldición. Una sola frase que lo había transformado de un director arrogante en un detenido con una deuda de más de $600,000. En una sola noche, había caído desde la cima de un rascacielos que había construido sobre cimientos de arena, y el golpe contra el suelo se sentía terriblemente doloroso. El caos dentro del salón del hotel alcanzó un punto de ebullición jamás imaginado. La sala, que debería haberse llenado de risas felices y danzas románticas, se había convertido en la escena de un crimen ruidoso y vergonzoso. El sonido de las sirenas se escuchaba tenuemente desde fuera del vestíbulo del hotel, aumentando la tensión que ya asfixiaba el ambiente. En el escenario, Rodrigo seguía forcejeando en las garras de 2 fornidos agentes de policía. Gritaba, lloraba y suplicaba, una imagen muy contrastante con la del hombre arrogante que había estado de pie erguido dando un discurso minutos antes. Su caro traje de novio ahora estaba arrugado, la corbata torcida, y su rostro empapado por la mezcla de lágrimas y sudor frío.
Parecía un loco que había perdido la razón, repitiendo constantemente frases de negación de que todo esto era solo una pesadilla. Mientras tanto, Victoria estaba viviendo su propio infierno al pie de las escaleras del escenario. Estaba rodeada por el gerente del hotel y varios representantes de proveedores que aparecieron de la nada. Al parecer, la noticia del arresto y la congelación de activos de Rodrigo se había propagado muy rápido entre el personal del hotel y los proveedores asociados. El dueño del catering, el decorador floral, hasta el que había alquilado el equipo de sonido que resultó no haber sido pagado en su totalidad, ahora rodeaban a Victoria. Exigían el pago en ese mismo momento. Victoria gritaba histéricamente. El vestido de novia de larga cola era pisoteado por los zapatos de quienes la rodeaban. Su maquillaje espeso se había corrido, haciendo que el delineador negro se deslizara por sus mejillas, creando líneas negras horribles como lágrimas de fantasma. Intentaba señalar hacia Rodrigo, gritando que ella no sabía nada del dinero. Pero a los cobradores no les importaba. El nombre de Victoria estaba en el contrato como avalista, y la ley no se conmovía por lágrimas de cocodrilo. En medio de todo ese alboroto, Camila se levantó lentamente de su asiento de honor. Sus movimientos eran calmados y calculados, como si estuviera en una dimensión de tiempo diferente al caos que la rodeaba. El señor Julián permanecía a su lado, ofreciendo protección por si había algún estallido de violencia. Pero Camila levantó ligeramente su mano derecha, indicando que podía manejarlo. Camila se alisó los pliegues de su vestido de terciopelo negro, acomodó la posición del broche en su pecho y comenzó a caminar hacia el área del escenario. Sus pasos eran lentos pero seguros. Los invitados que estaban ocupados grabando el incidente con sus teléfonos instintivamente bajaron sus cámaras y le abrieron paso. El aura de Camila en ese momento era muy poderosa, irradiando la autoridad de una vencedora que no necesitaba gritar para celebrar su victoria. Rodrigo, que estaba siendo arrastrado escaleras abajo del escenario, vio a Camila acercarse. Sus ojos rojos e hinchados brillaron inmediatamente con un destello de falsa esperanza. Pensó que Camila, la mujer que una vez lo amó tanto y siempre perdonó sus errores, seguramente se ablandaría al ver su estado actual. Gritó el nombre de su ex esposa con voz ronca y patética. Suplicó perdón, diciendo que había sido una locura, que Victoria lo había manipulado, que todavía amaba a Camila. Rebajó su dignidad lo más bajo posible, arrodillándose en el frío suelo de mármol, aunque sus manos estaban esposadas a la espalda. Esperaba que Camila pidiera a la policía que lo liberara, o al menos que pagara sus deudas, como solía hacer cuando él se metía en problemas de juego o deudas por su estilo de vida. Camila se detuvo exactamente a 2 pasos frente a Rodrigo, que estaba arrodillado. Lo miró desde detrás de sus largas pestañas. No había ira en el rostro de Camila. Solo había una mirada vacía y fría, como mirando a un extraño que nunca había conocido. Camila recordó todos los insultos de Rodrigo durante los 5 años de matrimonio. Recordó cómo Rodrigo la llamaba mujer aburrida, cómo ocultaba cuidadosamente su infidelidad y cómo la había expulsado sutilmente de la vida social de la empresa. Todos esos amargos recuerdos giraban en la cabeza de Camila, pero extrañamente ya no sentía dolor, solo sentía lástima, lástima por lo pequeña que era el alma del hombre que tenía delante. Rodrigo le suplicó que pagara esa deuda y que él se la devolvería, prometiendo que cambiaría. Le rogó que no dejara que la policía se lo llevara. Sus palabras se mezclaban con saliva y mocos, un espectáculo verdaderamente repugnante para cualquiera que lo viera. Los policías que sujetaban a Rodrigo miraron a Camila, esperando la reacción de la mujer. ¿Habría una intervención o un nuevo drama? Camila exhaló brevemente y luego habló con voz suave, pero que se escuchaba claramente en los oídos de Rodrigo. Le dijo que durante 5 años siempre había limpiado sus desastres, que había hecho la vista gorda cuando él tomaba el dinero del hogar para sus diversiones, que había guardado silencio cuando él se proclamaba dueño de su empresa, que le había dado oportunidades una y otra vez para que recapacitara y madurara. Camila hizo una pausa,
dejando que sus palabras calaran hondo. Pero hoy tú mismo elegiste tu destino. La firma en los papeles del divorcio fue tu elección. Esta lujosa fiesta fue tu elección. Y esa mujer de allá, dijo señalando a Victoria, que lloraba a gritos mientras la seguridad se la llevaba, esa también fue tu elección. He terminado de ser tu salvadora. Ahora aprende a ser un hombre que se hace responsable de las decisiones de su propia vida. Al escuchar eso, las esperanzas de Rodrigo se hicieron añicos. Se dio cuenta de que Camila realmente había cerrado la puerta de su corazón herméticamente. Camila ya no era la esposa sumisa que él podía manipular. Rodrigo aulló fuertemente, un sonido de desesperación que resonó espeluznante. La policía volvió a tirar de él, obligándolo a ponerse de pie y arrastrándolo hacia la salida lateral. Rodrigo seguía mirando hacia atrás, contemplando a Camila, que permanecía erguida e inquebrantable hasta que su figura desapareció detrás de las puertas dobles custodiadas. Después de que Rodrigo fue llevado, Camila desvió su mirada hacia Victoria. Victoria, al ver que la policía se llevaba a Rodrigo, se puso aún más frenética. Intentó liberarse del agarre del gerente del hotel, pero no tenía suficiente fuerza. Cuando vio a Camila mirándola, inmediatamente cambió de táctica. De estar furiosa, ahora intentaba dar lástima. Le suplicó a Camila diciéndole señora que ella no sabía nada, que Rodrigo la había engañado, que ella era solo una víctima. Incluso apeló a la solidaridad entre mujeres, rogándole que se compadeciera de ella. Camila caminó hacia Victoria. Vio el caro vestido de novia que llevaba, un vestido comprado con la tarjeta de crédito de la empresa, que ahora se había convertido en parte de la deuda de Rodrigo. Camila sonrió levemente, muy levemente. Se metió la mano en el bolso y sacó un sobre blanco, el tipo de sobre que normalmente contiene dinero como regalo para los novios. Victoria vio el sobre con ojos brillantes, pensando que Camila iba a darle un cheque para pagar la factura del hotel y así poder irse. Camila le extendió el sobre. Victoria lo arrebató rápidamente. Sus manos temblaban. Con impaciencia rasgó el sobre, pero su rostro palideció inmediatamente al ver el contenido. El sobre estaba vacío. No había dinero, no había cheque, solo un pequeño recibo con la inscripción de factura de vestido de novia pendiente de pago. Camila había tomado ese recibo de la boutique de su conocida, que también había sido víctima de las dulces promesas de Rodrigo. Camila le preguntó en voz baja, casi susurrándole al oído, si eso era lo que quería, un estilo de vida de alto nivel. Si quería estar al mismo nivel que Rodrigo. Pues felicidades, ahora realmente estaban al mismo nivel. Ambos tenían deudas, ambos serían procesados por la ley y ambos no tenían nada. Le dijo que disfrutara del resto del pastel de bodas, que quizás era la última comida decente que podría comer antes de que le tocara la comida de la cárcel. Victoria se quedó boquiabierta, sin poder articular palabra. Las palabras de Camila la abofetearon más fuerte que una bofetada física. Se dio cuenta de que había perdido rotundamente. Había apostado por el caballo equivocado y ahora tenía que pagar el precio. El gerente del hotel hizo una señal a los guardias de seguridad para que llevaran a Victoria a la oficina de administración para resolver los trámites junto con la policía que esperaba allí. Victoria fue arrastrada mientras sollozaba, pasando frente a la fila de invitados que antes habían sido sus amigas socialites. Amigas a las que antes presumía, ahora estaban ocupadas grabando su destrucción para convertirla en material de chisme en sus grupos de mensajería. Victoria se cubrió el rostro con lo que quedaba de la tela de su vestido rasgado, incapaz de soportar la vergüenza. El salón fue vaciándose gradualmente del drama principal, quedando solo los invitados que seguían atónitos en sus asientos, impactados por el espectáculo real que acababan de presenciar. Camila se dio la vuelta y regresó junto al señor Julián, que la esperaba con una sonrisa orgullosa. No hubo gritos de victoria, no hubo celebración. Camila solo se sentía cansada, pero un cansancio que traía alivio. Tomó su bolso y caminó junto a Julián hacia la salida principal. Los invitados por los que pasaban inclinaban la cabeza con respeto.
Esta vez, un respeto sincero nacido del asombro, no de la cortesía superficial. Camila caminó sobre esa alfombra roja no como una novia, sino como una reina que acababa de limpiar su palacio de la basura. No miró hacia atrás ni una sola vez, dejando los escombros de una fiesta de $30,000 que ahora solo era un montón de deudas y malos recuerdos para el traidor. Había pasado un mes desde aquella noche de la fiesta de bodas que causó tanto revuelo. La noticia sobre la lujosa fiesta que terminó en esposas seguía siendo un tema candente en diversos medios de comunicación y plataformas digitales. Los rostros de Rodrigo y Victoria aparecían claramente en las portadas de periódicos de crónica negra y revistas de negocios, pero con una narrativa muy diferente a la de sus sueños. Rodrigo se había convertido en el símbolo de la caída de un joven ejecutivo corrupto y codicioso, mientras que Victoria se había convertido en un ejemplo viviente del estilo de vida hedonista que mata. Los reportajes de investigación en profundidad revelaron que Rodrigo había estado malversando fondos de la empresa durante años para financiar su lujoso estilo de vida y su aventura amorosa. El total de las pérdidas auditadas alcanzaba una cifra astronómica que hacía a la gente mover la cabeza con incredulidad. Tras las rejas del centro de detención de la ciudad, Rodrigo estaba sentado meditando en un rincón de su celda pequeña y sofocante. Ya no llevaba trajes caros ni relojes de marca. Su cuerpo ahora vestía el uniforme naranja descolorido de los presos. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado con gomina, ahora estaba desordenado y empezaba a crecer descontrolado. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos rodeados de ojeras negras por la falta de sueño. Cada noche era atormentado por el arrepentimiento. Lo había perdido todo: su cargo, su reputación, su riqueza y a la mujer que sinceramente lo amaba. Su madre había ido a visitarlo una vez, solo para regañarlo y decirle que toda la familia extendida estaba avergonzada por lo que había hecho. No hubo defensa, no hubo ayuda de un abogado brillante porque no tenía dinero para pagarlo. Rodrigo estaba completamente solo, cargando con una deuda de más de $600,000 que no sabía cómo pagaría en toda su vida. El destino de Victoria tampoco era menos miserable. Aunque no fue detenida tanto tiempo como Rodrigo porque su papel se consideró como participación pasiva en la malversación, Victoria enfrentaba demandas civiles que la dejaron completamente en bancarrota. Todos los artículos de lujo que Rodrigo le había regalado, bolsos, zapatos, joyas, incluso el auto que aún no estaba pagado, fueron confiscados por las autoridades y la financiera como pruebas y bienes embargados. Victoria fue expulsada de su apartamento alquilado porque no podía pagar. Sus amigas socialites se alejaron, bloquearon su número de teléfono y la excluyeron de su círculo social. Ahora Victoria vivía en una pequeña habitación alquilada en las afueras de la ciudad, haciendo trabajos eventuales en una pequeña tienda en línea, mientras era constantemente perseguida por cobradores de los proveedores de la fiesta que aún reclamaban el pago del saldo del catering. La belleza y el lujo que una vez idolatró habían desaparecido sin dejar rastro, cubiertos por la sombra de las deudas y la vergüenza. Mientras tanto, en una zona residencial tranquila, alejada del bullicio de la ciudad, se desarrollaba un ambiente muy diferente. Un gran edificio de arquitectura moderna pero acogedora se alzaba majestuoso. Un letrero en la puerta de entrada decía: Fundación Educativa Orfanato Horizonte. En el verde jardín, niños huérfanos corrían alegremente con uniformes limpios y dignos. En la terraza del edificio, Camila los observaba con una sonrisa genuina dibujada en sus labios. Su rostro se veía mucho más fresco y radiante que un mes atrás. La pesada carga que durante tanto tiempo había oprimido su pecho había desaparecido por completo. Llevaba un elegante atuendo de trabajo que combinaba profesionalismo y sencillez. El señor Julián salió por la puerta principal del edificio, trayendo una carpeta con el informe mensual. Se acercó a Camila y se lo entregó. Le informó que desde la reestructuración gerencial y la limpieza de plagas en la empresa, las ganancias habían aumentado un 30% y que los inversores habían recuperado la confianza en el Grupo Horizonte. Julián sonreía satisfecho. Estaba orgulloso de ver a su sobrina ahora al mando con sabiduría.
Camila recibió la carpeta, la hojeó brevemente y asintió complacida. Comentó que resultó que dirigir una empresa no era tan aterrador como Rodrigo le había dicho. Con honestidad y el equipo adecuado, todo funcionaba bien. Le agradeció al señor Julián, diciéndole que sin su ayuda, probablemente seguiría atrapada en esa ilusión de miedo. Cerró la carpeta y contempló el cielo azul despejado. Le pidió a Julián que asignara el 50% de las ganancias de ese mes a la renovación del dormitorio de niñas en la parte trasera y a becas educativas para los niños hasta la universidad. El resto podía ingresarse a la caja de la empresa como capital para la expansión. Julián asintió de acuerdo. Ah, por cierto, añadió, el abogado acaba de informar que ya salió la sentencia del tribunal para Rodrigo. Fue condenado a 12 años de prisión y obligado a devolver los activos. La antigua casa donde vivían ya es oficialmente de nuevo un activo personal tuyo. Camila se quedó en silencio un momento al escuchar el nombre de Rodrigo y lo de la casa. Hubo un poco de nostalgia, pero no era añoranza. Era alivio porque el capítulo oscuro de su vida realmente había terminado. Le pidió a su tío que vendiera la casa, que no necesitaba esos recuerdos. El dinero de la venta podía donarlo para la construcción de una mezquita en la aldea que patrocinaban. Quería transformar todos los rastros de ese pasado en algo beneficioso. Camila caminó entonces hacia su nuevo sedán negro estacionado en el jardín. Su chofer le abrió la puerta con respeto. Antes de entrar, Camila miró una vez más hacia el edificio del orfanato. Vio a los niños riendo libremente, viviendo con sencillez pero llenos de cariño. Se dio cuenta de algo importante. La verdadera felicidad no está en fiestas de cientos de miles de dólares, en presumir estatus en redes sociales, ni en el falso reconocimiento de los demás. La verdadera felicidad está en la paz del corazón, en la dignidad preservada y en la capacidad de dar beneficio a otros. Camila entró en el auto. El aire acondicionado fresco la recibió. Se reclinó en el asiento, que ahora se sentía ligero. Sacó su teléfono, abrió la galería de fotos y borró un álbum antiguo que contenía fotos de su boda con Rodrigo. Una a una, las fotos desaparecieron de la memoria digital, junto con el dolor que se desvanecía de su corazón. Luego dejó el teléfono y miró la carretera recta adelante a través de la ventanilla. «Vamos a la oficina central», le indicó suavemente a su chofer. El sedán arrancó lentamente, alejándose del orfanato, atravesando las congestionadas calles de la ciudad hacia el rascacielos, donde Camila presidiría su primera reunión de directivos como la única propietaria reconocida. El sol brillaba radiante iluminando el camino ante ella, como si el universo bendijera sus nuevos pasos. Camila sonrió. Esta vez, una sonrisa para sí misma. Sabía que su vida acababa de comenzar, y la mayor lección que extrajo de todo esto fue que a veces el silencio de una mujer no significa que sea débil o tonta, sino que está trazando una estrategia para ganar la guerra sin necesidad de hablar mucho, un jaque mate perfecto. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la dignidad, sobre cómo el karma siempre encuentra su camino, y sobre la fuerza silenciosa de quienes saben esperar el momento adecuado, me encantaría saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios qué piensas tú, qué habrías hecho en el lugar de Camila, o si alguna vez has conocido a alguien que actuara como Rodrigo. Tu historia y tu perspectiva son valiosas para esta comunidad. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video.